Me da mucho gusto poder saludarlos. Santiago, me da mucho gusto verte. Bienvenido. Bienvenido. Mario también anda por acá. A ver, dale una sonrisota al que está al lado. Dile qué bueno que estás aquí. Ya sé que ya se saludaron, pero pues siempre dan ganas, ¿no? De saludar más. Bueno, los invito a acompañarme a orar. Padre, cuántas gracias te damos por las bendiciones que tenemos de parte tuya, Señor. Gracias por amarnos, por recibirnos, por aceptarnos, por bendecirnos, por tener planes y propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo a cada persona que está hoy aquí. Te pido, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, que hoy podamos crecer y avanzar, que a pesar de mis limitantes pueda ser usado, Señor, para extender tu reino, para glorificar tu nombre. Te pido que nos hables y nos toques en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles sobre el grato olor de Cristo y el tema, el título de hoy lo saqué de un pasaje que está en 2 de Corintios 2, versículo 15, y la primera parte quiero que lo leamos. Aquí va a aparecer, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Lo podemos repetir otra vez? Porque para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan. No sé si has saludado personas que tienen un olor característico, que los saludas y ya sabes, o sea, puedes percibir el olor de las personas. Algunos huelen a ropa mojada, no sé, no sé, cada quien tiene sus olores, ¿verdad? Pero hay gente que huele muy rico, ¿no? ¿Qué perfume usas? Dice, porque huele muy rico, y a lo mejor tú te compras la misma loción y pues en mí no huele tan rico como en la otra persona. ¿Por qué? Y pues tal vez sea por el tipo de alimentación. Eso te lleva, y no solo que comas cebollas y ajos te hace que huelas la boca, sino hueles más. O sea, hay algo que se percibe por tu alimentación. Y tuve un amigo, me estaba acordando de un amigo que vivió un tiempo conmigo. Cuando estaba de estudiante en Monterrey, un amigo se quedó sin casa y nos pidió asilo mientras conseguía dónde vivir. Pero le decimos: oye, no tenemos cama, pero tenemos una hamaca. Pues ahí me voy. Este amigo él era de México, pero todos éramos estudiantes foráneos ahí en Monterrey. Monterrey, una tierra que hace muchísimo calor. No nada más Valles hace calor, también en Monterrey, ¿verdad? También en Monterrey hace calor. Y nosotros nada más teníamos un ventilador o algo así. Y este amigo, como no tenía cama, pues una opción era dormirse en el piso, pero teníamos una hamaca. Alguien había llevado una hamaca y le acomodamos la hamaca ahí en el cuarto y ahí se dormía. Pero según él era más cómodo en el calorón de Monterrey, él se metía en un sleeping bag y se montaba, que para que no le lastimaran, según él, los hilos de la hamaca. Se dormía en el calorón, ahí se dormía dentro del sleeping bag. El problema era que este amigo por alguna causa estaba peleado con los desodorantes. Entonces era muy limpio él, se bañaba en la noche, se metía en el sleeping bag a dormir. Imagínense, era un sauna ahí donde estaba él, y olía feo, o sea, y todos le decíamos: oye, cuate, ¿te hacemos cooperacha para el desodorante o qué onda? No, es que a mí no me gusta usar eso, pero nosotros necesitamos que lo utilices. De verdad que olía feo, y él no lo entendía y nunca usó desodorante. Era limpio, se bañaba, pero olía feo por no usar desodorante, yo supongo. Bueno, así hay personas que el olor como que no les importa, tal vez. Encontré esto: el olor corporal de una persona se forma a partir de la piel, la saliva, el sudor, la orina y las secreciones genitales. Este olor está determinado por factores genéticos, la dieta, la edad, el estado hormonal y presencia de parásitos. Yo no sabía esto, pero todo esto puede provocarte a que tengas un diferente olor. Entonces, bueno, quiero hablarles hoy de 4 cosas en relación a esta es mi introducción. Quiero hablarle hoy 4 cosas. La primera, que hay una huella de olor. Así como hay una huella digital, también hay una huella de olor. Y la huella digital es única, la huella de olor también.
Y en los programas de investigación policíaca, que a mí me encanta luego ver de estos programas, encuentras que en la escena del crimen de pronto encuentran una prenda y van y se la enseñan a un perro que está adiestrado, y luego con eso pueden detectar de quién era esa prenda. ¿Por qué? Porque ahí hay una huella de olor, y no solo hay una huella digital, en criminalística hay huella de olor, y tal vez no la percibamos nosotros fácilmente, pero es detectable sin duda. Y entonces, ¿qué pasa? También con esta prenda pueden dársela al perro para poder seguir un rastro de alguien que usa. Pueden saber, esta persona es de tal, esta prenda es de tal persona, y pueden descubrirte por tu olor. Así es que tienes una huella de olor donde quiera que pasas. Puede ser muy agradable, o siento decirte que puede ser no tan agradable. Y parte del mensaje vamos a llegar a esa conclusión, como para algunos puede ser agradable, para otros no. Conocí a una persona que, no les voy a platicar toda la historia, pero de alguna forma esta persona, yo tenía una imagen negativa de ella. Yo me había sentido de alguna forma agredida de esta persona, y era una mujer que usaba un perfume de rosas. Y este perfume de rosas, yo veía, ay, qué rico hueles, toda la gente le decía. Pero como yo estaba predispuesto con esta persona, ese olor para mí era algo desagradable. Para todos les gustaba, menos a mí. Y bueno, finalmente yo pude perdonar a esta persona y ahora no me afecta. ¿Y saben cuál es el perfume favorito? No es la persona ella, fue otra persona hace muchos años. Pero ella, su perfume favorito es el que para mí era el más desagradable. ¿Cómo puede haber diferentes perspectivas de un mismo aroma? Y tú tienes una huella de olor. Donde quiera que vas, tú vas dejando un rastro, tu huella de olor. La silla donde estás tiene tu huella de olor. Cuando tú te vayas de aquí, ahí está tu huella de olor. Tu casa tiene tu huella de olor también. Y cuando Dios ungía, incluso algo más. Dos personas se pueden poner el mismo perfume o loción y oler distinto. ¿Por qué? Tal vez sea por el pH distinto de cada uno, la alimentación, diferentes factores. Uno suda más que otro, uno le fija mejor, no sé qué sea, pero aún dos personas con el mismo perfume que se pongan varía, va a oler diferente. La huella de olor se construye por lo que desprendes. Cuando Dios quería ungir a un sacerdote, tomaban una botella de aceite, ¿se acuerdan? Lo hemos leído en la Biblia. Tomaban esta botella, este no es de aceite, pero tomaban una botella de aceite y le derramaban sobre su cabeza este aceite. Y esto le hacía que quedara un olor. ¿Por qué? Porque a los reyes y sacerdotes, cuando se ungían, había un aceite de la unción. ¿Saben quién preparaba el aceite de la unción? El perfumista. El perfumista era el que construía con canela, con mirra, con especies aromáticas, con caña, quién sabe qué, y hacía una mezcla con este aceite, y ese era con lo que eran ungidos los reyes y sacerdotes. A cada sacerdote pareciera que se le hacía su propio aceite o su propio perfume especial con el que se le ungía, y esto le asignaba un olor especial. En Éxodo 30, versículo 25, me dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, de que le estoy hablando, superior ungüento, según el arte ¿de quién? Del perfumador. El perfumador es el que hacía este aceite, será el aceite de la unción santa. Y cuando hablamos de Jesús le decimos el ungido, ¿no? Es el ungido de Dios. ¿Sabes entonces cómo podríamos decirle a Jesús? El perfumado, porque este aceite era un perfume. Entonces imagínate, cuando entre Jesús en un lugar, se puede percibir si ahí está Jesús, porque puedes oler, hay una huella de ese olor. La unción del Espíritu Santo se simboliza con el aceite perfumado. Cuando un sacerdote caminaba por la ciudad, se podía percibir, oye, ahí va el sacerdote. Y no importa que hubiera acabado su turno, que se hubiera quitado su túnica, su efod, su
pues su vestimenta sacerdotal, al pasar él por la calle, aunque anduviera vestido de civil, la gente podía saber, oye, aquí anda un sacerdote. ¿Por qué? Porque podía oler ese aceite de la unción. Y la casa del sacerdote olía a aceite de la unción también. El sacerdote podía dejar su vestimenta, pero no podía dejar el olor. El olor lo acompañaba, aunque trajera otra ropa, aunque se vistiera de futbolista o de lo que quisiera, él seguía con ese aceite de esa unción que había sido derramado sobre de él y se podía percibir, no importando la vestimenta que trajera. Y la casa del sacerdote olía a esa unción. Y yo te pregunto, ¿a qué huele tu casa? ¿Cuál es el olor de tu casa? ¿Qué olor hay en tu casa? ¿Qué se percibe en tu casa? Cuando la gente entra, ¿podrá respirar paz? O lo contrario tal vez, ¿no? Que digo, oye, vámonos de aquí porque como que aquí no me huele bien esto. ¿A qué huele tu casa? Cuando entras a un hospital, los hospitales tienen un olor característico, huele a medicinas, a enfermedad, incluso puede oler hasta muerte en casos extremos. Pero todo eso se puede oler. Hay cosas que se perciben con el olfato. Jeremías 2:24 me dice: asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento y luego dice de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Les platico por qué dice esto. Está hablando de esta asna montés que se puede percibir con el olfato. Tú puedes percibir su lujuria. Y estaba hablando de Judá, de esta tribu de Judá, que era comparada con esta asna que en temporada de apareamiento, esta asna corre de una parte a otra en pos de machos. Es lo que la Biblia está usando como ejemplo. Esta Judá corría en pos de dioses ajenos y por eso está siendo comparada con esta asna montés. Dice, ella anda buscando, anda en su lujuria y se puede oler su lujuria que anda buscando. Así se puede percibir que ella anda buscando dioses ajenos, decía Dios, y así lo describe. Los perros, los que han tenido hembras, pues perritas, sabemos que cuando una perra está en celo hay que encerrarla, porque los machos se brincan las bardas y preñan a la perra. Y tú tenías tu perra de pedigrí que querías tener una mezcla acá muy fina, ¿no? Y brincó el del vecino que es bueno para saltar bardas y es enamorado y ya preñó a la perra. ¿Por qué? Porque pudo oler, pudo olfatear desde lejos y vemos en la calle pobre una perrita que andan como con 10 perros allá alrededor de ella, porque pueden oler que está en celo la perra. ¿Cómo supieron los depravados de Sodoma que llegaron a la casa de Lot, que adentro estaban unos ángeles? ¿Se acuerdan de esta historia que entraron unos ángeles y luego llegaron los de ahí de la ciudad, estos depravados, y llegaron a tocar y queremos estar con estos hombres? Y digo en forma bonita, queremos estar con estos hombres. Y que hasta me sorprende cuando dice Lot, que le dice, oye, tengo a mis hijas, como que son vírgenes mis hijas, se las entrego. No, nosotros queremos esos hombres. ¿Cómo supieron que estaban ahí? Algo pudieron olfatear, algo los llevó a que llegaran a esa casa, porque tenían apetito de lo que estaba ahí adentro. Era tanta su maldad que sentían apetito y su olfato los fue a llevar hasta encontrar ese lugar. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿a qué huele tu casa? ¿Qué es lo característico de tu casa? Y entro al punto todavía no aguante. Por eso quiero hablar del olor grato de Jesús, o sea, el olor de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, que mi casa huela a Cristo, que se sepa que aquí estuvo Cristo, porque aquí huele a Cristo. La unción de Jesús aquí está. Que eso sea lo que se huela en tu casa. Regresamos 2 Corintios 2:15, la primera parte menciona, porque ¿qué significa que los cristianos son el olor grato de Cristo? Y aquí me dice, porque para Dios, lo leemos juntos esa parte, porque para Dios
somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Para Dios, Dios así te percibe, con grato olor. Yo quiero que Dios, aunque no me bañe, aunque no use desodorante, aunque huela mojado, yo quiero que Dios me perciba con olor grato. No sé si hay alguien que esté conmigo aquí. Yo quiero eso. Yo quiero, y no importa mi contaminación, mi maldad, mi pecado, todo lo que he hecho, no importa, que Dios pueda percibirme con olor grato. Y para entender esto a que se refería el apóstol Pablo, cuando dijo que los cristianos son olor grato, debemos fijarnos en los versículos que están antes y después para entender el contexto y entender bien este mensaje. Así es que vamos a 2 de Corintios 2:14. Vamos a empezar centrándonos en el 15, pero vamos a leer el 14 y vamos a leer el 16 también. Así es que busquen sus Biblias, porque vamos a estar ahí analizando estos pasajes y ustedes podrán ahí encontrar cosas que yo no vi, que ustedes podrán añadir. Pero empieza diciendo en el 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vuelvo a leer: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es lo suficiente? Y quiero entonces entrar al segundo punto, que hay diferentes perspectivas para entender esto. ¿Cómo lo veían diferentes grupos? Y les pongo aquí 3 grupos: el grupo del pueblo judío, los gentiles, pero también qué es lo que quería decir el apóstol cuando estaba hablando sobre esto. En primer lugar, el pueblo judío, en esta analogía de que Pablo habla, que dice grato olor de Cristo, ellos inmediatamente podían relacionar algo que los llevaba a entender o les daba cierto entendimiento, cierta línea acerca de esto, de qué se trata. Y pues ellos entendían que el aroma de los holocaustos, eso es un grato olor para Dios. Cuando los judíos ofrecían holocaustos a Dios, ofrecían sacrificios, llevaban animales y los sacrificaban y los degollaban y derramaban esa sangre por los pecados del pueblo, esto a Dios le parece bien, decían ellos. Y quiero darles 2, 3 ejemplos de esto, que apoya esto. Génesis 8:20. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo? Ofreció un holocausto en el altar. Pero el 21 dice: ¿qué pasó? Y percibió Jehová olor grato. Es decir, sí tienen razón ellos. Cuando iban y sacrificaban un cordero, un animal delante de Dios, era un sacrificio hacia Dios, a Dios le parecía bien. Vuelvo a leer: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Levíticos 23:18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, su ofrenda encendida de olor grato para Jehová. O sea, van a ofrecer estos animales y va a ser de olor grato al Señor. Números 28:27. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año. Y ellos entendieron que al ofrecer un sacrificio, eso era aceptable para Dios, porque era de olor grato. Ahora, ¿cuál será el sacrificio perfecto? Jesús fue el sacrificio perfecto.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso quiero que al último vamos a concluir. Yo necesito de ese sacrificio si quiero tener olor grato delante del Señor. Ya no tengo yo que llevar las palomas o el cordero. No, el Cordero de Dios es Jesús, el que quita el pecado del mundo. Ese es el que va a llegar con olor grato a Dios. Pero entonces para los judíos, ellos relacionaban estos sacrificios, este olor grato a Dios tiene que ver con los sacrificios. Pero ¿qué para los gentiles? Los que no eran judíos, ellos lo veían desde otra forma. Esta frase del aroma, del grato olor de Dios, ellos lo relacionaban con el aroma del incienso, porque ellos, como tenían muchos dioses, ellos iban y encendían incienso y lo quemaban a sus dioses, dioses con minúscula, no al Dios que los judíos ofrecían estos sacrificios, Dios con mayúscula. No, ellos tenían muchos dioses y para ellos, si ese olor de lo que está hablando, ese olor grato es ofrecer ese incienso. Ahora, ¿cuál era para Pablo lo que realmente él estaba diciendo? Bueno, cuando el apóstol Pablo está hablando a los corintios, él estaba hablando de acontecimientos recientes, del ministerio de la evangelización. Y él dice, cuando tú vas y compartes de Cristo y llevas el evangelio, que son las buenas nuevas, a otra persona, esto hace que surja este aroma. Y por donde quiera que tú vas y tocas una puerta y compartes de Cristo, ahí está quedando ese aroma. Y vas a otro lugar, ahí queda el aroma y te va siguiendo y se va a percibir este aroma como un olor grato delante de Dios. Dios quiere que la gente conozca de Él. Y a pesar de todas las dificultades en este ministerio de la evangelización y de la oposición y de la persecución y todo lo que hubo y que tuvieron que enfrentar, mientras viajaba de ciudad en ciudad, el apóstol Pablo se iba quedando este aroma y podía seguir ese rastro por esa huella de olor que iba siguiéndolo donde él pasaba. El evangelio iba ahí y luego a continuación el apóstol comparó este ministerio de evangelización con un desfile de militares, de triunfal de militares que hacían en ese tiempo, que era habitual en esa época en el mundo romano. Y eso me lleva al tercer punto, la analogía que hace de los desfiles militares. Y quiero platicarles un poquito de historia de lo que sucedía, porque cuando Pablo utiliza esta imagen, es una poderosa imagen que podían entender y captar el mensaje de lo que estaba diciendo en 2 de Corintios 2:14 que leímos. Porque para describir el mensaje del evangelio, de cómo se iba esparciendo, él habla de este desfile triunfal que hacían. Y quiero platicarles, era una práctica común. Cuando un general iba y conquistaba otro reino, otra nación, tomaban presos cautivos, y se los traían caminando hasta Roma de regreso, y a lo mejor eran cientos de kilómetros que los llevaban. Y cuando llegaban a Roma hacían este desfile, y era un desfile para mostrar su poder. Y todos los que estaban allí en Roma, los niños, las señoras, salían y les aplaudían y gritaban ante este desfile porque decían, los vencimos. Y al frente de esta ceremonia o de este desfile triunfal iba este general, el que había logrado la victoria, y pues todos le gritaban y encendían incienso entonces en este momento, pero también traían guirnaldas que se podían oler desde lejos. Y entonces este era un motivo de fiesta, de vituperio, de gritos, de no sé, de brincos, de lo que quieran. Pero al final del desfile venía los que habían sido llevados cautivos, los que habían sido vencidos, y los traían hasta Roma para demostrar el poderío, para demostrar estos están presos, estos son los que vencimos. Tal vez algunos, los que se habían rendido y los traían, los podían ellos regresar hasta su tierra donde habían sido vencidos, pero simplemente para ser ridiculizados y estar sometidos ante el reino del gobierno romano. O sea, iban a ser sus títeres, iban a estar pagando impuestos, iban a estar trabajando para nosotros, porque es una tierra conquistada por nosotros, decían los romanos. Pero este era en el mejor de los casos, porque gran parte de los que traían cautivos, los que no se habían rendido,
a estos los iban a matar. Y entonces el olor, que para unos era un olor muy agradable, de guirnaldas, de el incienso que mostraba la victoria, para estos era olor de muerte. Ya para ellos no era tan agradable. El olor de estos perfumes, diferente significado dependiendo si eras victorioso o eras prisionero. Para los victoriosos, un aroma de triunfo, mientras que para los cautivos, un olor de muerte. Y eso es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 2, del 14 al 16. Y tiene un impacto esta imagen que él está dando, pero es un impacto diferente para los diferentes grupos de personas. Para los que aceptan el Evangelio es un aroma de vida, pero para los que los rechazan es un aroma de muerte. Y su audiencia podía entender bien esta metáfora, ya que el apóstol y sus colaboradores eran representados con estos soldados victoriosos. Dice, yo vengo con ellos, pero nuestro general es Cristo. El general es Cristo, y hay un olor agradable alrededor, y hay una victoria que estamos celebrando, pero para algunos, los que están cautivos, es olor de muerte. Los cautivos de guerra no es una entrada triunfal, pero para los que están en Cristo, eso sí. Entonces, los cautivos de guerra desfilaban en las calles, los llevaban, y mientras estuvieron caminando tal vez cientos de kilómetros desde su tierra hasta este lugar, pues seguían vivos. Todo va bien, estamos presos aquí, tal vez nos golpean con látigo, pero seguimos vivos. Pero en el momento en que empiezan a percibir ese olor de las guirnaldas y del incienso, pues ¿sabes qué? Ya se está acabando tu tiempo. Cuando puedes empezar a oler eso, lo que para otros es triunfo, para ellos no lo era. Y esta es una analogía que Pablo separa entonces la humanidad en dos grupos: los que están en el camino de la salvación y los que van por el camino de la destrucción. Y todo este aroma difundido por el ministerio de la evangelización era el conocimiento de Dios como vencedor. Y los cristianos difunden este evangelio. Los que los difunden son miembros de este ejército victorioso que es dirigido por el Señor Jesucristo, y ellos pueden percibir un olor grato, un gran aroma, una fragancia que se esparció por todos lados en esta procesión de victoria. Pero tanto los vencedores como los que perecen, los dos olían el aroma. Los victoriosos y sus gentes, un aroma de alegría y triunfo, pero para los prisioneros de guerra, una derrota y esclavitud y muerte. Y entonces esta es una brillante metáfora que está aquí aplicando Pablo, pero la respuesta al evangelio de los cristianos y de los no cristianos es lo que marca la diferencia en estos momentos. Para los no cristianos, esos van al camino de la destrucción. Los que no recibieron el evangelio, los que lo rechazaron, esparcen un olor de muerte. Pero para los cristianos, esos están en el camino de la salvación y producen una fragancia de vida. Y quiero que analicemos un poquito el versículo 14. Si lo volvemos a leer, el 14, 2 Corintios 2, 14. En su primera parte dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hasta ahí. A Dios gracias, siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú estás en triunfo. Y este triunfo no es una victoria temporal, es definitiva. Es una victoria definitiva. Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a Satanás. Totalmente esto. Y si tú eres parte de este desfile victorioso, pues para ti es la victoria también, donde Cristo es el que nos representa, el que nos lidera. Pablo comienza el versículo dándole gracias a Dios. Más a Dios gracias, dice, más a Dios gracias, porque a través de Jesucristo los creyentes somos participantes de este triunfo eterno.
Y a pesar de que puede haber persecución y dificultades y cosas aquí que son pasajeras aquí en la vida, puede haber enfermedad, puede haber luchas, puede haber tantas cosas. Si tú eres del equipo ganador, si estás en Cristo, tú siempre eres del equipo ganador. Colosenses 2, versículo 14, nos dice, anulando el acta de los decretos que había, esto es lo que logró Cristo por ti, por mí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toda esa acta de los decretos que estaban en contra tuya, que decían, Carlos es un vil pecador. ¿Qué pasó? Héctor también. Todas esas actas que estaban ahí fueron quitadas, o sea, ya fueron anuladas. Y era un acta legal que te hacía ser culpable. Sin embargo, Él anuló esa acta de esos decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y ya no hay nadie que te pueda acusar. Cuando tú estás en Cristo, tú eres siempre vencedor. No hay nada que te pueda acusar. Ya no hay nada. Estás libre. Por eso dice, gracias a Dios, que siempre nos lleva en triunfo en Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hizo un desfile triunfal donde públicamente se veía quién era el ganador y quién era el que estaba vencido. Enfrente venía Jesús victorioso, con su pueblo, con sus seguidores, con su ejército, con los cristianos victoriosos. Pero atrás venían los que estaban siendo ridiculizados, como si fuera un desfile, como payasos. Aunque fuera un rey, el rey tiene sus ropas reales, ¿no? Tiene su vestimenta, su corona, sus joyas, su cetro. Pero si le quitas todo eso, pues ya eres como cualquiera de a pie, como cualquier peón. Entonces los despojó públicamente, les quitaron sus vestiduras, públicamente los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Los llevaban en unas jaulas, me imagino, ¿no? Donde vienes preso, y los traían desnudos, ridiculizándolos a los que habían sido vencidos, y próximamente iban a llegar a la muerte. Bueno, los principados y potestades y todas estas huestes espirituales de maldad, Cristo públicamente en la cruz los derrotó y los despojó de todo lo que tenían, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando el enemigo creía, ya vencí a Cristo, ya lo crucifiqué, no, ¿sabes qué? Estaba pagando la culpa de nosotros, y Él resucitó al tercer día. Así es que Él es vencedor y nosotros somos vencedores, porque pagó nuestras culpas. Y públicamente lo hizo esto. Todo el mundo lo pudo ver. Allí en la cruz pudo verlo todo el mundo. Gracias a Dios. Por eso dice, gracias a Dios. ¿Qué decía el pasaje? Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. La victoria de Cristo sobre las fuerzas espirituales malignas es la base de nuestra victoria. Este es un triunfo eterno. No solo un triunfo momentáneo, sino que a través de Él nosotros podemos ser parte de esta victoria también. Y número 4, quiero hablarles de la fragancia de Cristo en contraste con el olor a muerte. Porque para algunos puede ser un grato olor, y es el mismo olor que están oliendo otros, pero para otros no es grato este olor. Dice 2 Corintios 2:14 que leímos. La primera parte dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero después dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros Él manifiesta este olor. Y cuando tú vas tocando puertas y vas compartiendo este ministerio de la evangelización, y vas compartiendo las buenas nuevas, y vas y le dices, ¿sabes qué? Para ti hay esperanza. Quiero hablarte de Jesús que perdona los pecados. Quiero hablarte de Jesús que Él es mi sanador y puede sanarte a ti, y Él puede librarte de
este problema. Él murió por ti para darte vida, y tú vas hablando de las buenas nuevas y dando este mensaje de salvación. Esto lleva a que otros conozcan de Él y manifiesta un olor grato delante de Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La gente empieza a conocer, y esto es un olor grato, y dices: qué bueno que tengo esperanza, qué bueno que hay salvación, qué bueno que hay quien me conoce y quien quiere lo mejor para mí. Y empieza a ver este conocimiento y este olor de su conocimiento. Y la fragancia de Cristo es el testimonio del Evangelio que se expande por todo lugar, por donde pasan los creyentes. Hay creyentes, ahí hay ese aroma. Y más gente puede ir viendo y percibiéndolo. Y esta es una metáfora que muestra cómo a través de nuestras vidas la esencia de Cristo se derrama ante los que nos rodean. Dice Efesios 5, versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú eres como Dios, en el sentido de que tú amas aún a los que te aborrecen, cuando tú bendices a los que te maldicen, cuando tú eres como Dios, porque es lo que hizo Jesús. Jesús murió en la cruz por ti, por mí, pecadores, que no lo merecíamos. Pero cuando tú vas y decides perdonar al que te agravió, decides amar al que no es amable, al que no merece tu amor, pero tú decides pasar por alto esas faltas y te entregas por ellos, así como Cristo se entregó por nosotros, y que tú vas y le compartes de Cristo aunque te rechace, y tú estás orando por él y lo estás bendiciendo a pesar de que él te maldice, y estás sufriendo tal vez, pero esto es un sacrificio en olor grato que tú estás ofreciendo ante Dios. Vuelvo a leerlo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí Pablo habla de Cristo como olor fragante para Dios. Pero nuestra vida, al estar unida a Cristo, tú te impregnas de ese aroma, de ese olor, del ungido, y entonces donde quiera que tú pasas, la gente a tu alrededor puede percibir de eso. No porque tú seas la gran cosa, pero porque tú estás reflejando a Cristo. Y la luz que tú estás irradiando es la luz de Cristo que tú estás mostrando ante los demás. Ese mismo amor, esa misma fragancia divina, el sacrificio de nuestras vidas, al igual que el de Cristo, debe ser un olor fragante para Dios. Vivir como testigos de Cristo es ofrecer una fragancia agradable a Él, un testimonio de amor, de justicia, de salvación. ¿Qué podemos aplicar aquí? Como creyentes, ¿qué podemos aplicar? Bueno, pues el Evangelio es un perfume, es una fragancia de vida, de esperanza, de paz, de salvación, y tu testimonio, tus actitudes y tus acciones van a ir desprendiendo este aroma para que otros lo puedan oler. Hace rato te pregunté: ¿a qué huele tu casa? ¿A qué hueles tú? ¿Cuál es el aroma que estás dando? Porque quiero hablarles de otro aroma. O sea, en contraste con el aroma de Cristo, también hay un aroma de muerte, un olor a muerte. Si leemos otra vez más el pasaje 15 y 16, a ver si me lo ponen por favor aquí, 2 de Corintios, desde el 14, vamos a leerlo juntos, desde el 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ya lo vimos eso. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tú vas y vas desprendiendo este olor. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero luego, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, lo que nos está diciendo aquí
que a estos que no reciben el mensaje que tú les estás ofreciendo, que es de olor agradable ante Dios, para ellos es olor a muerte. Qué contraste, ¿no? El olor a muerte es la respuesta de aquellos que rechazan el evangelio, de aquellos que no creen el mensaje de la cruz. Y este mensaje de la cruz, en vez de ser un mensaje de salvación, se convierte en un mensaje de condenación. Por eso para ellos es para muerte. Su rechazo al mensaje de vida hace que el aroma del evangelio les recuerde la muerte espiritual y la separación de Dios. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces la indiferencia y el rechazo al evangelio se va a dar. Va a haber gente que te va a rechazar y te va a batear y te va a criticar y te van a bullear, pero no importa. Vale la pena el sacrificio. Sin embargo, la falta de fe de estas personas va a implicar una condenación para ellos. Y por eso el evangelio se convierte para los incrédulos en un olor de muerte. Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios va a caer sobre de ellos. Olor a muerte, olor a muerte. Aunque le estás ofreciendo algo valioso, no lo perciben, no lo aceptan, no les interesa. Y la reacción de aquellos que rechazan la verdad va a ser la ira divina. Y este rechazo del evangelio los lleva va a generar la muerte espiritual, porque sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida. Pero si estás en Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Entonces, esa es la diferencia. El evangelio, la presencia del evangelio va a venir a provocar esta división y va a dividir a padres con hijos, o esposo y esposa, tal vez. El evangelio provoca una división. Algunos que se rinden a él, esos encuentran vida, pero por otro lado, los que endurecen su corazón y lo rechazan, esos se apartan de la salvación. Decía ahí: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, pero a aquellos olor de vida para vida. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. No importa que nos baten, que nos rechacen, que nos humillen, que nos sacrifiquen, porque ha habido momentos en la historia donde por dar testimonio de Cristo los matan. Incluso en la actualidad en otros países pasa esto. Por la causa de Cristo hay gente que ha dado su vida. Nosotros no hemos estado en esa situación. Cuando muchos no nos hablan por teléfono, y ese es, oye, pues no es nada. Tu responsabilidad y mi responsabilidad entonces es ir a compartir el evangelio, es ir a llevar ese aroma pero lo tienes que tener en tu casa, tienes que tener al ungido contigo. El mensaje de Cristo hay que predicarlo. El evangelio es el aroma de vida. El evangelio trae transformación, renueva vidas y da esperanza de salvación al que está perdido. Es un olor de vida, porque Cristo mismo es vida. Y si Cristo está en ti, tú estás provocando, entonces generando esta vida. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús te dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres la vida? Necesitas a Cristo. Ponte de pie conmigo. ¿Quieres a Cristo? El que pueda, póngase de pie y levanta tus manos ahí en tu lugar, y vamos a aclamar a este Cristo y decir: sí, yo quiero la vida, yo te necesito, Señor, yo te quiero a ti. Jesús es la fuente de vida. Aquellos que aceptan su mensaje experimentarán la abundancia de vida que Él puede dar, que solo Él puede dar. Y este es un aroma que llena de esperanza y de alegría a los creyentes. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio es un regalo de vida eterna. No depende de las circunstancias temporales. Tal vez estés batallando ahorita. No depende. Lo que necesitas es la salvación. Necesitas la vida eterna. Olvídate de lo temporal. Pon tu enfoque en lo eterno.
es vida espiritual, es vida eterna, es el aroma de Cristo que es agradable. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, pues esta fragancia debemos de ir llevarla a los necesitados, y seguramente mientras estoy hablando tú ya estés pensando en alguien que diga, este necesita de Cristo, voy a aplicarme, voy a orar por él, voy a doblar mi rodilla, voy a estar intercediendo y voy a compartirle, y que el Señor ponga el momento preciso para irle a hablar de este mensaje de salvación. Pero el primer paso, necesitas a Cristo, necesitas al ungido, necesitas al que tiene el perfume para que venga a impregnar tu vida. ¿Habrá alguien que quiera y diga, yo necesito a Jesús? Vamos a orar y vamos a abrirle las puertas de nuestro corazón, invitarlo a entrar, a morar en nosotros, y que nos impregnemos de ese aroma. Y dice, Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, hoy rindo mi vida a ti, me pongo en tus manos, te doy gracias porque tú fuiste a esa cruz en mi lugar, tú pagaste mis culpas y tú me has hecho ser libre. Hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador, mi libertador. Pido, Señor, que la unción fresca de tu Espíritu Santo esté sobre mí, esa unción que trae libertad, que trae vida, y que el aroma de Cristo esté en todo momento en mí, en mi casa, con mi familia, con mis vecinos, que se pueda percibir que estoy impregnado de ti. Ayúdame a conocerte más, ayúdame a caminar contigo. Lléname de ti, Señor, te necesito. Quiero que mi vida sea de olor grato a Dios. Necesito el olor de Cristo en mi vida. Sé mi Señor y Rey. Amén. Amén. Quiero orar algo más, Señor. Yo te pido que donde quiera que vayamos, Señor, la gente pueda percibir que Cristo está en nosotros, y que gente que está sin esperanza pueda tener un encuentro personal contigo. Danos las palabras precisas, el momento preciso. Ábrenos puertas, Señor, para poder ir a compartir las buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a estar alertas al necesitado, a estar sensibles a tu voz y a la necesidad de la gente, y que podamos ir a llevarles a Cristo, la esperanza de vida. Cristo en nosotros es esa esperanza de vida. Y no importa el rechazo, no importa las dificultades, Señor, que siempre vayamos desplegando este olor agradable a ti, este grato olor. Y tal vez en el camino va a haber personas que este olor no les parezca atractivo y les sea desagradable y sea olor de muerte, pero te pedimos por ellas, Señor, para que tú la convenzas, que tu Espíritu Santo trabaje con ellos para que cuando lleguemos esté la tierra preparada y lista. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Miren, cada uno de nosotros somos como una vasija de barro, una vasija que no tiene mucho valor. El valor que nos da es quien nos formó, ¿no? El barro, ¿qué tanto puede costar el barro? Pero lo que vale una vasija es por el que lo hizo. Y eso es lo que nos da valor a nosotros, a ti y a mí. Somos creación de Dios. Pero esa vasija de barro no sirve de nada si está vacía. Pero ¿qué tal si vamos y la llenamos de Jesús, del ungido? Entonces esa vasija vale mucho. Pero yo estaba recordando la historia que está en Marcos 14, versículo 3, que dice: pero estando él en Betania, hablando de Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Era de mucho precio. Ella quebró ese frasco, ese vaso de alabastro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y dijo Jesús, cuando empezaron a decir: oye, eso lo hubiera vendido para darle a los pobres, porque querían agarrar dinero ahí para echarse a la bolsa seguramente. Pero dijo Jesús: ella me está preparando para la sepultura, porque cuando iban a morir los
preparaban de esta manera. Yo quiero invitarte hoy a que des un paso extra y que digas: Señor Jesús, yo quiero ser como tú, yo quiero amar como tú. Estoy dispuesto a ser quebrado. Ese frasco que pueda ser muy valioso para mí, yo lo rindo a ti, para que entonces pueda salir ese aroma grato. Y ese es el sacrificio. Y no hay otra forma para ser grato delante de Dios si no es a través de Jesús. Ese es el sacrificio perfecto. Entonces habrá alguien, es el paso extra, y este es para valientes, quien dice: Señor, yo estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Yo quiero que ese aroma fresco, agradable, esa fragancia especial brote de mí. No quiero yo estar guardándola nada más. Yo quiero que más y más gente, yo quiero que la casa se llene de ese olor, de ese olor. Allí a solas tú con Jesús, cierra tus ojos y habla con Él, comunícate con Él. Y vamos a terminar ahorita cantando un canto y vamos a rendirnos totalmente a Él.